buenas gente, he vuelto, luego de estar casi un mes en inactividad, lamento por eso, es que quería tomarme un descanso unas semanas ya que mantener dos fix activos al mismo tiempo es agotador y encima que a veces no tengo tiempo de hacerlo hace que me estrese y se me quite la inspiración pero bueno, ya volví y es hora de seguir, con este nuevo año, que por cierto, se viene cositas. Pero bueno, ya sin mucho que decir es que disfruten del cap y por cierto, ya sea música, imágenes y personajes no son de mi propiedad, todo el crédito a sus respectivos creadores, solo la historia es mía, pero bueno, así que comience el cap. Capítulo 4. Caminos entre ruinas, exploración y encuentros. El sol apenas iluminaba los paisajes devastados que se extendían frente a ellos. El grupo avanzaba con cautela, explorando los alrededores mientras se dirigían al cuartel general. Había un aire de calma relativa tras los recientes combates, pero la tensión seguía presente. En el horizonte, una estructura masiva se alzaba, probablemente una antigua fábrica. 2B lideraba el grupo con su típica postura firme, mientras Apolo y 9S intercambiaban palabras ocasionales. Es impresionante cómo este lugar conserva rastros de lo que alguna vez fue una civilización avanzada, comentó Apolo mientras inspeccionaba un vehículo oxidado. En mi mundo, todo lo que queda de las civilizaciones pasadas son ruinas y leyendas. Aquí parece que todo quedó congelado en el tiempo. La humanidad dejó muchas cosas atrás al abandonar la Tierra, respondió 2B sin girarse. Pero no todo lo que dejaron era valioso. No estoy tan seguro de eso. Apolo tocó el metal del vehículo con cuidado. A veces, incluso lo que parece inútil puede ser una reliquia de gran significado. 9S, mientras tanto, analizaba los alrededores con su visor, buscando posibles señales de actividad hostil. Parece despejado por ahora. Aunque estas fábricas suelen ser un nido de máquinas. Será mejor que nos mantengamos atentos. Mientras 9S investigaba una terminal cercana, Apolo decidió acercarse a 2B, quien observaba el horizonte con una mirada seria. Tienes una habilidad admirable para moverte en este mundo, 2B. Es como si formaras parte de él y al mismo tiempo estuvieras por encima de todo esto. 2B lo miró de reojo, aparentemente desconcertada por el comentario. Hago lo que tengo que hacer. No es algo digno de elogio. Eso depende de cómo lo veas. Apolo se apoyó en una pared cercana, cruzando los brazos. En mi mundo, la habilidad de un guerrero no solo se mide por su fuerza, sino también por su gracia en la batalla. Y debo decir que eres impresionante en ambos aspectos. Por un momento, 2B no respondió. No estaba acostumbrada a recibir elogios, mucho menos de alguien como Apolo. Si tienes tiempo para hablar, sería mejor usarlo para estar alerta. Tienes razón. Pero un poco de conversación no hace daño. Además, alguien como tú debe saber que el silencio puede ser tan peligroso como las palabras. El grupo avanzó hacia la fábrica. En el interior, el ambiente era opresivo. Máquinas rotas y escombros estaban esparcidos por todas partes. La estructura parecía haberse derrumbado en algunos lugares, pero aún había pasillos accesibles. Cuidado, murmuró 9S. Estoy detectando señales de máquinas más adelante. No tardaron mucho en enfrentarse a un grupo de enemigos. Las máquinas eran diferentes a las vistas anteriormente, con blindaje más pesado y armas incorporadas. Parece que tendremos algo de acción, dijo Apolo mientras se preparaba, ajustando sus guantes. 2B y Apolo lucharon codo a codo, sus estilos completamente diferentes pero extrañamente complementarios. Mientras 2B se movía con precisión casi mecánica, usando su espada para cortar a las máquinas con movimientos calculados, Apolo optó por el combate cuerpo a cuerpo, confiando en la resistencia divina que lo protegía de los ataques. Es curioso, dijo Apolo mientras esquivaba un ataque y golpeaba con un gancho que desintegró la cabeza de una máquina. Estas cosas son duras, pero carecen de algo esencial: instinto. 2B cortó a otra máquina en dos y respondió. No tienen necesidad de instinto. Solo cumplen con su programación. Exacto. Y eso es lo que las hace predecibles. Apolo lanzó una serie de golpes rápidos, destruyendo a otro enemigo antes de girarse hacia 2B. Tú, en cambio, eres otra historia.
La androide no respondió de inmediato, enfocada en el combate. Pero después de que las máquinas fueron derrotadas, finalmente habló. ¿A qué te refieres? Tus movimientos, tu presencia. No solo eres eficiente. Hay algo más, algo que te hace única. 9S intervino antes de que 2B pudiera responder, aparentemente tratando de aliviar la tensión. ¿Estás insinuando que 2B es especial? Porque eso suena un poco directo, ¿no crees? Apolo se encogió de hombros con una sonrisa. Solo digo lo que veo. Y créeme, tengo un buen ojo para lo excepcional. Tras el combate, el grupo decidió detenerse en un área relativamente segura dentro de la fábrica. Encendieron un pequeño dispositivo para iluminar el lugar, y mientras 9S revisaba los datos recolectados, Apolo y 2B se quedaron en silencio por un momento. ¿Por qué insistes tanto en hablar conmigo? Preguntó 2B finalmente. Apolo la miró, su expresión más seria que de costumbre. Porque veo algo en ti, 2B. Algo que me intriga. No eres solo una máquina, y lo sabes. La androide desvió la mirada, aparentemente incómoda. Eso no importa. Mi deber es lo único relevante. Tal vez, pero incluso el deber necesita un propósito más profundo. Apolo se levantó y se alejó unos pasos, mirando hacia la oscuridad. Los guerreros luchamos no solo porque debemos, sino porque creemos en algo. El comentario dejó a 2B pensativa. Mientras tanto, 9S regresó con una sonrisa. Buenas noticias. Encontré un mapa de la fábrica. Puede que haya recursos útiles más adelante. Entonces sigamos adelante, dijo 2B, retomando su postura seria. Apolo lo siguió, una leve sonrisa en su rostro. Sabía que había plantado una semilla de duda en 2B, y estaba decidido a entenderla más mientras continuaban su camino. El grupo avanzó por los corredores oscuros de la fábrica, siguiendo el mapa obtenido por 9S. Aunque el peligro parecía haber disminuido, el ambiente no dejaba de ser opresivo. Las luces intermitentes y el eco de sus pasos contribuían a la sensación de incertidumbre. Apolo, quien se mantenía detrás de 2B y 9S, observaba con atención su entorno. Aunque era un dios, se sentía como un extraño en este mundo de máquinas y estructuras olvidadas. Había algo intrigante en la forma en que 2B se movía, casi como si estuviera en constante lucha con algo invisible. Dime, 2B, comenzó Apolo, rompiendo el silencio. ¿Qué propósito guía tus pasos? 2B no giró la cabeza, pero su tono fue directo. Cumplir mi misión. ¿Y eso qué significa para ti? Insistió Apolo. Yo también he luchado por cumplir mi propósito, pero siempre me pregunté si realmente entendía el significado detrás de él. 9S se detuvo brevemente y lanzó una pequeña risa nerviosa. Creo que es mejor no cuestionar demasiado las órdenes. ¿Verdad, 2B? La androide permaneció en silencio por un momento, luego respondió. Las órdenes son todo lo que tenemos. No hay lugar para dudas. Apolo soltó una leve carcajada, pero no de burla, sino de comprensión. Esa es una respuesta que me recuerda a los espartanos de mi mundo. Para ellos, cumplir su deber lo era todo, incluso si significaba perder su humanidad en el proceso. ¿Y tú qué hiciste? Preguntó 9S, intrigado. Luché contra ellos. No porque estuvieran equivocados, sino porque entendí que el deber ciego no siempre conduce a la victoria. A veces, hay que desafiar lo establecido para encontrar la verdad. Al doblar una esquina, el grupo llegó a una sala amplia con maquinaria aún activa. 9S se acercó rápidamente a un terminal para investigar. Esto es interesante. Parece que esta fábrica fue diseñada para construir androides rudimentarios, pero su programación está incompleta. ¿Significa eso que no son hostiles? Preguntó Apolo. En teoría. Pero con las máquinas nunca se sabe. Mientras 9S trabajaba, Apolo y 2B inspeccionaron la sala. El dios del boxeo se detuvo frente a una fila de androides inactivos, observando sus estructuras incompletas. Es fascinante cómo logran crear algo tan similar a un ser vivo. Aunque les falta algo esencial, ¿no crees? No estoy segura de a qué te refieres, respondió 2B mientras revisaba su equipo. Un alma. Apolo se giró hacia ella con una sonrisa serena.
En mi mundo, incluso las cosas más insignificantes tienen un espíritu que las guía. Pero aquí, siento que todo está vacío. 2B lo miró fijamente, sus ojos aparentemente inmutables. Sin embargo, algo en sus palabras resonó en ella. No necesitamos un alma para cumplir con nuestro propósito. Tal vez. Pero una vez que lo cumplas, ¿qué quedará de ti? Decidiendo que era mejor descansar antes de continuar, 9S sugirió tomar un pequeño receso en la sala segura. Mientras 9S revisaba su base de datos, Apolo y 2B permanecieron en silencio, aunque la tensión entre ellos era palpable. No entiendo por qué insistes tanto en analizarme, dijo 2B finalmente. Porque veo algo en ti, 2B. Algo que incluso tú quizás no has notado. No soy más que un arma. Nada más. Apolo se inclinó ligeramente hacia ella, respetando su espacio pero asegurándose de que lo escuchara claramente. Eso es lo que dices. Pero tus ojos me cuentan otra historia. Por primera vez, 2B desvió la mirada, algo poco común en ella. 9S, que había estado escuchando la conversación a medias, intervino con una sonrisa nerviosa. Bueno, parece que Apolo sabe cómo incomodar a la gente. ¿Así eras también con tus oponentes en el torneo ese que mencionaste? Apolo sonrió. Depende. Con algunos, las palabras eran más efectivas que los golpes. Pero con Leónidas, bueno, él entendía mejor el lenguaje de los puños. El comentario relajó un poco el ambiente, y aunque 2B no lo demostró, parecía menos rígida en su postura. Tras el descanso, el grupo retomó su camino. A medida que avanzaban, Apolo comenzó a notar pequeños detalles del entorno. Grafitis en las paredes, restos de juguetes, señales de una humanidad que alguna vez habitó este lugar. Es curioso cómo los vestigios de la humanidad permanecen, incluso cuando ellos mismos ya no están aquí. 2B no respondió, pero 9S comentó con tono reflexivo. Es una de las razones por las que luchamos. Para preservar lo que queda, aunque sea una sombra de lo que fueron. Apolo asintió lentamente. Tal vez eso sea suficiente. Por ahora. El capítulo cerró con el grupo atravesando un pasillo largo y oscuro, con sus pasos resonando en la distancia mientras se dirigían hacia lo desconocido. La misión era clara, pero las dudas y las conexiones personales comenzaban a surgir, prometiendo nuevos desafíos en el camino. El trío continuó avanzando por las ruinas de lo que parecía ser un complejo habitacional olvidado. Los restos de una humanidad pasada se reflejaban en cada rincón. Juguetes rotos, muebles desgastados, y paredes decoradas con grafitis que evocaban anhelos de un mundo que ya no existía. Apolo se detuvo frente a un mural particularmente llamativo, donde una figura humanoide parecía estar alcanzando una estrella. A su lado, una inscripción en un idioma desconocido adornaba la imagen. Es curioso cómo incluso en los momentos más oscuros, el ser humano siempre busca algo más allá de su alcance, murmuró, casi para sí mismo. 2B se acercó, observando el mural sin expresión. Ellos soñaban, pero los sueños no los salvaron. Apolo se giró hacia ella, percibiendo el eco de algo más profundo en sus palabras. Tú no sueñas, 2B. No es necesario. El dios del boxeo inclinó la cabeza, reflexionando. Tal vez no sea necesario, pero soñar es lo que nos da propósito. Incluso un guerrero necesita algo más allá de la batalla. 2B no respondió, pero Apolo notó un leve cambio en su postura, como si sus palabras hubieran encontrado un lugar en su mente. Más adelante, el grupo encontró un refugio improvisado en una de las habitaciones intactas del complejo. La estructura era lo suficientemente sólida como para proporcionar un descanso seguro. Mientras 9S revisaba su equipo, Apolo y 2B se sentaron cerca, observando el crepitar tenue de una pequeña fogata que el dios había improvisado. Tienes talento para estas cosas, comentó 9S, señalando el fuego. Apolo sonrió. La experiencia enseña más que cualquier libro. Aunque debo admitir que en mi mundo, las fogatas tienen un propósito más espiritual. ¿Espiritual? Preguntó 9S, intrigado. Es un momento para reflexionar. Para reconectarte contigo mismo y con aquellos que lucharon antes que tú. Mientras hablaban, Apolo dirigió su mirada a 2B, quien parecía perdida en sus pensamientos. Hay algo fascinante en ti, 2B.
Tu destreza, tu presencia, es como si fueras un reflejo perfecto de la fuerza y la gracia. 2B lo miró de reojo, con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Eso es un cumplido? Lo es. Aunque entiendo que la perfección puede ser una carga tanto como una virtud. La androide no respondió de inmediato, pero Apolo notó un leve cambio en su expresión. No soy perfecta. Solo hago lo que debo. Apolo asintió lentamente, respetando su respuesta. Es una perspectiva admirable, pero recuerda que incluso la perfección necesita algo que la motive. Un propósito más allá de cumplir con órdenes. Mientras la conversación continuaba, 9S intervino con una sonrisa nerviosa. Creo que Apolo está tratando de ser filósofo ahora. ¿Siempre hablas así? El dios rió suavemente. Solo cuando la compañía lo merece. 9S hizo un gesto dramático de rendición, mientras 2B, aunque no lo mostraba abiertamente, parecía menos distante. Tras su breve descanso, el grupo reanudó su exploración. En una de las habitaciones, encontraron una terminal que aún funcionaba. 9S rápidamente se puso a trabajar, intentando descifrar la información almacenada. Esto es interesante, comentó mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Parece que esta instalación fue utilizada para investigaciones humanas antes de que las máquinas tomaran el control. ¿Qué tipo de investigaciones? Preguntó Apolo, acercándose. Algo sobre emociones humanas. Cómo almacenarlas, replicarlas, o incluso eliminarlas. La revelación dejó a todos en silencio, mientras reflexionaban sobre lo que eso significaba. Apolo rompió el silencio con una pregunta directa. ¿Crees que esa investigación logró algo? No lo sé. Pero tal vez explique por qué las máquinas comenzaron a comportarse de manera más humana. El comentario dejó una sensación de inquietud en el aire, mientras el grupo se preparaba para continuar su camino. Mientras seguían explorando el complejo, los pasos resonaban en los pasillos vacíos, llenos de ecos de un tiempo perdido. Las paredes estaban adornadas con marcas de antiguas luchas. Impactos de balas, cortes profundos, y manchas que hablaban de la desesperación humana. Este lugar es un reflejo de los extremos a los que llega la humanidad en su búsqueda de respuestas, comentó Apolo mientras inspeccionaba las marcas de batalla. ¿Te sientes identificado? Preguntó 9S, con cierta curiosidad en su tono. En parte, sí, respondió Apolo con sinceridad. La batalla siempre deja cicatrices, tanto en el cuerpo como en el alma. Pero también enseña lecciones valiosas. 2B, que caminaba ligeramente adelantada, se detuvo frente a una puerta cerrada, girándose hacia ellos. Si hemos aprendido algo, es que las cicatrices no siempre significan victoria. Apolo le sostuvo la mirada, respetando la dureza de sus palabras, pero también notando una profundidad que hablaba de experiencias personales. El grupo encontró otra habitación parcialmente intacta que parecía haber sido un antiguo laboratorio. Dentro, había equipos oxidados y paneles de datos apagados. Apolo observó con fascinación las máquinas y artefactos que nunca había visto en su mundo. Vuestros logros son impresionantes, dijo, recorriendo con la mano un antiguo monitor. Aunque no puedo evitar preguntarme si vuestro avance tecnológico fue una bendición o una maldición. 9S, ocupado intentando reactivar una consola, respondió sin apartar la vista de su tarea. La tecnología en sí no es buena ni mala. Todo depende de cómo se utilice. Apolo asintió, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Luego se giró hacia 2B, quien inspeccionaba el área con una precisión casi militar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo que sois y de lo que habéis heredado? 2B tardó un momento en responder. Nosotros no opinamos. Simplemente cumplimos con nuestra programación. El dios sonrió ligeramente. Eso es lo que dices, pero estoy seguro de que hay más detrás de esas palabras. Mientras seguían investigando, 9S logró activar un antiguo holograma que mostraba un mapa del complejo. Al hacerlo, accidentalmente activó una grabación de voz antigua que comenzó a emitir ruidos confusos y frases fragmentadas. ¡Mierda!, exclamó, intentando apagarlo. Apolo se rió por lo bajo, disfrutando de la torpeza del androide. Parece que no eres tan infalible como aparentas, amigo mío.
9S le lanzó una mirada fingidamente molesta. Tú intenta operar tecnología de hace cientos de años y veamos qué tal lo haces. Quizás lo haga, pero prefiero mis guantes y mi arco. No se cuelgan ni emiten ruidos molestos. Incluso 2B, generalmente sería, dejó escapar un pequeño suspiro que podría interpretarse como una risa muy contenida. Luego de un par de minutos finalmente, llegaron a un balcón que daba una vista impresionante de un valle repleto de ruinas. La luz tenue del sol creaba un paisaje melancólico, pero también lleno de una belleza única. Apolo se apoyó en la barandilla, contemplando el horizonte. Es extraño, en medio de tanta destrucción, aún hay algo de belleza. 2B se unió a él, observando en silencio. La belleza no salva vidas, dijo finalmente. No, pero puede recordarnos por qué luchamos. La androide no respondió, pero Apolo notó un destello de algo en sus ojos. Tal vez no era acuerdo, pero tampoco era rechazo. Tras asegurarse de que el área estaba despejada y de registrar lo poco útil que quedaba, decidieron continuar hacia el siguiente punto de su travesía. El camino era largo, pero las interacciones que estaban forjando entre ellos prometían hacer el viaje más llevadero. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Apolo mientras ajustaba sus guantes. Seguir moviéndonos, respondió 2B con su tono firme y sereno. Perfecto. Mientras caminamos, tal vez puedas explicarme un poco más sobre este mundo. Tengo mucho que aprender, y creo que vosotras sois las mejores maestras para un dios forastero. El comentario fue recibido con un leve suspiro de 2B y un gesto divertido de 9S, mientras el grupo se adentraba en lo desconocido una vez más. Minutos después. Tras dejar atrás el complejo abandonado, el grupo avanzaba con paso constante. Las ruinas del mundo seguían revelando su deterioro, como una ciudadela fantasma que narraba historias de una humanidad perdida. Las palabras intercambiadas anteriormente habían creado una atmósfera de camaradería incipiente, aunque el destino incierto mantenía la tensión palpable. Cuando alcanzaron un sector lleno de escombros, Apolo notó que los androides aminoraron el paso. ¿Algo anda mal?, preguntó, observando cómo 2B levantaba la mano en señal de detenerse. Esta área solía ser un campo de batalla clave, explicó 9S, mientras sus ojos brillaban con el análisis de datos. Muchas máquinas hostiles todavía están enterradas bajo los escombros. Apolo observó a su alrededor. Aunque la tecnología de su mundo estaba lejos de alcanzar tal nivel, su experiencia le decía que este lugar tenía una energía latente. ¿Crees que podrían activarse?, preguntó, girándose hacia 2B. La androide asintió. Siempre hay una posibilidad. Mientras esquivaban cuidadosamente las áreas potencialmente peligrosas, Apolo decidió volver a hablar con 2B. Había algo en la forma en que se movía y actuaba que lo intrigaba profundamente. Eres fascinante, 2B. Un equilibrio perfecto entre fuerza y elegancia. 2B lo miró de reojo, manteniendo su habitual calma. No hay nada fascinante en ser una herramienta de combate. Te equivocas, replicó Apolo, con un tono que equilibraba respeto y seriedad. En mi mundo, aprendí que no importa cómo naciste o quién te creó. Lo que importa es lo que haces con ello. 9S, que había estado monitoreando su comunicador, intervino con una risa ligera. Apolo, si sigues hablando así, hasta yo empezaré a sentirme inspirado. El dios soltó una carcajada, relajando el ambiente. Bueno, chico, parece que tengo un talento natural para eso. Horas después. Al caer la noche, el grupo encontró un lugar relativamente seguro para descansar. Encendieron una pequeña fogata improvisada, y mientras las llamas danzaban en la oscuridad, Apolo se perdió en sus pensamientos. Recordó el rugido de la multitud en el Ragnarok, la mirada decidida de Leónidas y el peso de su victoria. ¿Qué te inquieta?, preguntó 9S, notando la expresión distante de Apolo. El dios sacudió la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Simplemente, estoy recordando. Antes de aparecer en este mundo, enfrenté una batalla que decidió el destino de muchos. 2B lo observó con interés. ¿Ganaste? Apolo asintió lentamente, aunque su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y melancolía. Sí, vencí. Pero cada victoria tiene un precio.
Y aunque los dioses tomaron la delantera, la guerra no había terminado. Sé que otros todavía luchan, aunque no tengo claro cómo terminará. 9S, intrigado, lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de guerra era esa? Apolo vaciló un momento antes de responder. Un torneo llamado Ragnarok. Humanos y dioses enfrentándose en combates uno a uno, con el destino de la humanidad en juego. Si los humanos pierden, serán aniquilados para siempre. El silencio que siguió fue pesado. Incluso 2B, siempre impasible, parecía considerar sus palabras con más detenimiento. ¿Y si ganan los humanos? Preguntó 2B finalmente. Recuperarían su lugar legítimo en el cosmos y obtendría 1000 años de vida más. Es un juego de todo o nada. Antes de que alguien pudiera comentar más, Apolo continuó. La próxima batalla, si recuerdo bien, estaba destinada a ser entre Susanoo, un dios del trueno y las tormentas, y un humano llamado Okita Souji. Ambos son guerreros formidables, pero, hizo una pausa, reflexionando, nunca sabré el resultado. Cuando la fogata comenzó a apagarse, el grupo se preparó para continuar su marcha. Aunque las palabras de Apolo habían dejado un impacto, tanto 2B como 9S mantuvieron su enfoque en su misión principal. Debemos seguir avanzando. La base de la resistencia está a unos días de aquí, anunció 2B, rompiendo el silencio. Apolo se puso de pie, ajustando sus guantes con una sonrisa. Entonces no perdamos más tiempo. Este mundo tiene muchas preguntas, y estoy ansioso por encontrar las respuestas. Con las estrellas como testigos, el grupo retomó su marcha, adentrándose más en las ruinas del mundo, mientras cada uno lidiaba con los ecos de sus propios pensamientos. Mientras avanzaban en la penumbra nocturna, 9S, siempre curioso, decidió acercarse a Apolo. Había muchas preguntas rondando su mente, y esta parecía una buena oportunidad para resolver algunas. Oye, Apolo, comenzó 9S mientras caminaban por el sendero irregular, mencionaste antes que vienes de un lugar donde los dioses son reales. ¿Cómo es eso? El dios lo miró con una sonrisa ligeramente divertida. Es tan real como lo que ven tus ojos ahora, muchacho. Aunque ser un dios no significa ser omnipotente. Nosotros también entrenamos, luchamos y, a veces, perdemos. 9S asintió, pero su curiosidad no se detuvo ahí. Entonces, si no son omnipotentes, ¿qué los hace dioses? Apolo meditó la respuesta, mirando hacia el cielo estrellado mientras avanzaban. Supongo que son nuestras cualidades innatas. El poder que poseemos, la longevidad, y quizás, el deber. Nosotros no solo existimos por nosotros mismos, sino para cumplir un propósito más alto, aunque a veces sea difícil de entender incluso para nosotros. 9S dejó escapar un leve silbido. Wow, suena complicado. Nosotros, los androides, estamos diseñados con un propósito específico: proteger lo que queda de la humanidad. Pero siempre he sentido que hay algo más allá de eso, algo que no logramos comprender. Apolo lo miró con interés. Ese algo más es lo que te hace único, 9S. El propósito no es una jaula, es una guía. Pero tú tienes la libertad de decidir cómo lo interpretas. 9S sonrió, algo halagado por las palabras de Apolo. Es curioso. Para alguien que viene de un mundo de mitos y leyendas, tienes una forma bastante humana de ver las cosas. Apolo rió con suavidad. Quizás porque, a pesar de mi naturaleza, siempre he creído que los dioses no somos tan diferentes de los humanos. El orgullo, el miedo, el amor, el sacrificio, todos compartimos esas emociones. El grupo se detuvo brevemente en un área abierta donde los restos de una fuente se alzaban, rota pero aún evocando la belleza que una vez tuvo. 2B revisaba el entorno mientras 9S continuaba la conversación. ¿Cómo era Leónidas? Preguntó 9S, su tono mostrando una mezcla de admiración y curiosidad. Apolo frunció el ceño ligeramente, como si reviviera el momento. Un guerrero incomparable, lleno de coraje y honor. Aunque ambos sabíamos que solo uno podía salir victorioso, luchamos con respeto mutuo. Su determinación fue algo que nunca olvidaré. 9S asintió lentamente, procesando la información. Debe haber sido difícil enfrentarte a alguien así. Apolo miró al androide con seriedad.
Lo fue. Pero no se trataba de mí o de él. Era una batalla por algo más grande que ambos. Y creo que, en el fondo, Leónidas lo entendía. Cuando 2B se acercó al grupo, informó que la base de la resistencia estaba a unos días de viaje, siempre y cuando evitaran los sectores más peligrosos. Deberíamos descansar un poco más antes de continuar, sugirió Apolo. El camino aún es largo, y nuestras fuerzas deben estar en su punto máximo. 2B asintió con un leve movimiento de cabeza, mientras 9 se miraba nuevamente al dios con una leve sonrisa. Sabes, Apolo, creo que estoy empezando a entender por qué te llaman Dios. No es solo por tu fuerza o tus armas, sino por cómo ves las cosas. Apolo soltó una carcajada ligera. Pues espero que esa percepción no me haga cargar con demasiadas expectativas. Soy un guerrero, no un filósofo. El grupo volvió a moverse tras un breve descanso, dejando tras de sí el paisaje desolado mientras se adentraban más en las ruinas. Aunque aún faltaban días para llegar a la base, cada paso fortalecía los lazos entre ellos, creando un equipo más unido frente a los desafíos que aguardaban. Fin del capítulo. Bueno gente, espero que lo hayan disfrutado, ya se la saben, comenten, compartan con sus amigos y apoyen este fic para seguir trayéndolo, pero bueno aquí me despido, hasta la próxima muchachos.